¿Qué tal, colegas? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Quería compartirles este caso de 9 cachorros de una camada que presentaron una gastroenteritis, sobre todo estos 3, y comenzaron con un vómito sanguinolento, una hematemesis, con materia fecal o heces hemorrágica, sobre todo ganja. Este bizcocho, el ganja ella se llama Danger Tyson. Lo que yo les quería compartir para muchos dueños de mascotas es de que hay que vacunar las mascotas a los 45 días de nacidos. La mayor parte de la gente no vacuna. La mayor parte de la gente le pregunta a la señora del lado, a la que vive encima, al primo, a la prima. Muchas veces le han preguntado a animalistas que están en fundaciones y dicen que no se pueden vacunar después de los 3 o 4 meses de edad. Si tenemos en cuenta los planes de vacunación en mascotas, la inmunidad pasiva adquirida por la madre a través del calostro en las primeras 3 horas de nacidos, esa inmunidad pasiva les genera anticuerpos durante los primeros 45 días de nacidos, y ya luego hay que crear una inmunidad a través de las vacunas, y esta se debe dar aproximadamente entre el mes y medio. Si hijos de madres que han fallecido durante el parto o antes del mes, o cachorros que los han dado en adopción o los han entregado durante ese tiempo, son mascotas que deben de ser vacunadas durante los primeros 30-45 días. ¿Por qué? Porque la capacidad de producir anticuerpos o gamma globulinas o defensas, ese sistema inmune se pierde. La mayor capacidad no es de que se pierda, se da entre las 6 semanas y los 4 meses. Por lo tanto, los planes de vacunación deben de ajustarse para que a los 4 meses las mascotas tengan su plan de vacunación. Yo prefiero la vacuna antirrábica después de los 4 meses, porque apenas el sistema nervioso está madurando. Entonces, para que puedan quedar mejor vacunados, aunque para algunas personas lo vacunan después de los 3 meses, yo generalmente prefiero entre los 4 o 5 meses, cuando el sistema nervioso esté maduro. Estos son pacientes que presentaban una gastroenteritis hemorrágica violenta con hematemesis, vómitos sanguinolentos y melena, diarreas sanguinolentas. Y eran pacientes, estos 3 pacientes, eran 4 perritos de la cama de 9, uno los llevaron a otro consultorio, terminó falleciendo, paciente de nombre Logan, pero lo que es Danger, vemos a esta, y sobre todo Danger fue el primero que se enfermó prácticamente. Estuvo con unos vómitos, no alcanzaron a ser sanguinolentos, pero sí la materia fecal era bastante sanguinolenta. De ganja sí tuvo hematemesis, sí tuvo vómitos con sangre, y tuvo una diarrea sanguinolenta violenta. Y Riser también estuvo con unos vómitos en proyectil impresionantes. Muchas veces los dueños de mascotas, muchas veces nosotros los médicos veterinarios, por ajustarnos al bolsillo de los dueños de mascotas, permitimos que muchos pacientes no se les haga exámenes, sino que vamos colocando antibiótico-terapia, otro tipo de medicinas, y porque siempre el dueño le dirá a uno que no tiene. Eso es un error de los médicos veterinarios, porque terminamos con diagnósticos presuntivos, en donde la gente muchas veces nos va a echar toda la culpa a nosotros y nos va a decir: doctor, usted es el culpable de que se me haya muerto la mascota. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Yo siempre recomiendo paciente que no tenga para unos exámenes en estas gastroenteritis infecciosas y en la mayor parte de las enfermedades que producen una alta morbimortalidad. Lo mejor es hacer exámenes cuando les llegue un paciente.
porque a veces nosotros los médicos veterinarios nos prestamos para no hacerle exámenes y cuidarle un poco el bolsillo a ese dueño de la mascota, cuando son mascotas que llegan a los consultorios sin plan de vacunación, sin un buen plan de salud, sin una buena vermifugación, y llegan enfermos y terminamos nosotros siendo los responsables de la salud de esas mascotas porque no les hacemos lo pertinente, no seguimos los rectores hipocráticos, no seguimos la ética médica, que es realizar los exámenes al paciente. Recuerde que siempre hay que tratar de hacer el menor daño a un paciente, es uno de los objetivos de la medicina, hacer el menor daño a un paciente, siempre con el control de daños a un paciente. No se dejen llevar muchas veces por dueños de mascotas. Doctor, vomitó. Doctor, tiene diarrea. Doctor, vea, está haciendo esto, lo otro. ¿Y qué pasa con el médico veterinario? Que se presta para eso y viene a la hospitalización a colocarle medicina cada media hora, cada hora que el dueño del paciente le está diciendo que está vomitando. Lo que hay que decirle, señora, su perro está enfermo, su perro va a seguir vomitando, su perro va a seguir a lo mejor con diarrea sanguinolenta, ¿sí? Muchos perros que llegan a los consultorios, entonces siempre la medicina lo que debe tratar es hacer control de daños y producir las menores injurias al paciente, que las drogas que le estemos colocando a nuestro paciente sean más benévolas que le puedan causar demasiados efectos adversos y nos puedan provocar una mortalidad muchas veces a ellos o crear lesiones graves y a veces hasta fatales en los pacientes. Entonces no dejarnos llevar por el dueño de la mascota. El dueño de la mascota, y como muchas personas les gusta vivir a toda hora tomando tabletas y en controles médicos, y les gusta vivir a toda hora en exámenes y en todas estas cosas. Entonces sí les quiero decir eso, que se le haga a la mascota solamente lo pertinente. Siempre hay que decirle a la gente, estar vivo tiene un alto porcentaje de mortalidad, porque la gente le trae una mascota sin vacunas, sin purgante, sin una buena, mascotas que tienen una salud muy deteriorada, producto de unos malos dueños muchas veces, de mascotas que muchas veces buscan lo barato. Cuando la mascota se enferma siempre buscan es llevarlas a un sitio donde les cobren, no, es que ese doctor chica es muy carero, es que ese doctor tal es muy carero, llevémoslo a tal parte que allá no le cobran tanto, y se dejan llevar las personas, se dejan llevar por la abuela, por la mamá, por el amigo, por la amiga, que les dan consejos a ellos y les dicen, no, es que ese doctor lo que les está sacando plata. Nosotros como médicos veterinarios, lo único que estamos haciendo es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente con la medicina que estamos aplicando, produciendo los menos daños posibles y efectos adversos a los pacientes. Es lo que estamos haciendo, produciendo las menos injurias posibles, mejorando calidad de vida, evitando el sufrimiento, porque el objetivo de la medicina no es evitar la muerte es inminente y se dará en cualquier momento. Entonces lo único que estamos haciendo es eso. Estar vivo tiene un alto porcentaje de mortalidad y hay que decírselo a la gente, porque siempre llegan a los consultorios y siempre la culpa del fallecimiento del paciente la tiene el médico veterinario. Terminan enojándose con usted y le dicen, doctor, mire, yo aquí no tengo sino esta plata, yo ya no tengo un peso más. Eso lo puede decir el dueño del paciente, es cierto. Pero cuando pasa eso, entonces nosotros como médicos veterinarios ya qué podemos hacer, digamos, frente a un paciente de estos. Nosotros podemos mirar cómo le podemos colaborar en cierta forma al dueño del paciente, pero tampoco podemos entregarnos del todo, porque nosotros somos seres humanos que vivimos. Nosotros sí queremos los animales, tenemos amor a los animales, pero cuando vamos al supermercado, allá en el supermercado no nos dan lo que necesitamos y lo pagamos con amor. Entonces por eso nos toca que cobrar en nuestros honorarios, nuestros servicios médicos. Sí podemos ayudar y podemos tener cierta forma de altruismo hacia ellos también, pero muchas veces la gente, lo que yo les quiero decir es de que la gente siempre pretende que la responsabilidad sea del médico veterinario más no de ellos, y el único responsable de lo que pasa con la mascota es al dueño. Y no hay que cuidar el bolsillo, colegas, no hay que mandar lo que no es, no hay que mandar drogas súper caras si no las necesita, hay que mandar lo que es
pero siempre siendo ético y mandar una buena medicina y de calidad, y el dueño del paciente es el que debe supeditar todos estos gastos, porque cuando usted se mete en el bolsillo de la persona siempre le dirá a usted que no tiene, y quién es el que termina sufriendo las consecuencias, a veces hasta con la muerte, la mascota. Miren estas 3 mascotas, dueños que no escatimaron en colocarles lo que necesitaron, inclusive los tenemos con activadores de defensas inespecíficas. No voy a decir el nombre porque esto es de médicos veterinarios. Si algún médico veterinario quiere conocer cuál fue el tratamiento que nosotros hicimos, sabemos de que en pacientes sospechosos de parvo, si no tenemos exámenes, lo que hay que colocar es ampicilina, metronidazol en pacientes sospechosos con parvo. No se coloca en rofloxacinas como muchos los colocan, son pacientes cachorros que no se les pueden colocar fluoroquinolonas. Yo casi que diría que las fluoroquinolonas deberían todas juntarlas en un solo sitio y hacer una hoguera con ellas, porque son más los efectos colaterales que crean las quinolonas, sobre todo en gatos, que producen inclusive ceguera cuando son administradas endovenosas y a unas dosis altas, y cuando son colocadas subcutáneas en gatos, las fluoroquinolonas, en este caso la endofloxacina, van a provocar inclusive necrólisis subcutánea muchas veces en ellos. Yo las cogería a todas las endofloxacinas y a muchas fluoroquinolonas las cogería, las llevaría a una hoguera, las llevaría a un solo sitio y haría una hoguera con ellas. Son demasiado tóxicas, me disculpan si alguien las maneja, pero es mejor no utilizarlas, y sobre todo en pacientes cachorros, porque disminuye la formación de ese cartílago articular, y son pacientes que crecen mucho menos. Ha habido casos en los cuales se ha hecho un cultivo con antibiograma, digamos de unas heces sanguinolentas o unas heces infectadas, digámoslo así, y el cultivo con antibiograma nos ha dicho que generalmente los laboratorios de uso humano no tienen en los cultivos con antibiograma, no lo hacen con enrofloxacina, sino con ciprofloxacina. Entonces, a mí me dicen de que es sensible esa bacteria, una Escherichia coli, por decir algo, a una ciprofloxacina, pero no me han dicho que usan una enrofloxacina, que es la que utilizamos casi siempre nosotros. Quería comentarles eso, pacientes que se vieron demasiado graves, estuvieron a punto de fallecer. Colegas, siempre los exámenes, porque cuando nosotros no hacemos exámenes, terminamos siendo los responsables de lo que pasa con el paciente. Y un paciente de estos puede traer una infección contagiosa y nosotros contaminarnos por colaborarle a ese dueño del paciente. Pero a veces también tenemos que tener en cuenta que la experiencia por intensidad, la parte clínica y lo que llevamos muchos médicos, que ya tenemos unos años, en mi caso cerca de 3 lustros, también tenemos que tener en cuenta que a veces hacemos exámenes y el dueño del paciente no tiene sino para unos exámenes, y no tiene para tratamiento. Entonces a nosotros los médicos veterinarios nos toca hacer un diagnóstico presuntivo, presumir que tiene el dueño del paciente. La mayor parte de las gastroenteritis hemorrágicas en mascotas, en perros, en cachorros, son causadas por Shigella, por salmonelosis, por una shigellosis, ¿sí? A veces son causadas por rotavirus, por coronavirus, el coronavirus del perro, no el coronavirus del humano, causadas por parvovirus, causadas por el virus del distemper canino, enfermedad de carreo moquillo canino. Muchas veces son causadas por salmonela, como les decía, y muchas de estas diarreas sanguinolentas son causadas por protozoarios, son causadas por Yardes, por amibas. Una de las características, colegas, de que el paciente se está viniendo con un protozoario y una diarrea maloliente, son heces pastosas, heces verdosas, entre verdoso y amarillento, y es indicativo de que está cursando y está haciendo una evolución algún protozoario.
que más adelante se manifiesta como una giardiasis y pues toca colocar metronidazol. Casi siempre el tratamiento de todas esas gastroenteritis es el mismo. Sabemos que en las enfermedades virales hoy en día se está utilizando un antiviral, por ejemplo el oseltamivir creo que es, y se utilizan ellos junto con otra droga para el vómito, que no es la metoclopramida, porque la metoclopramida lo que no se puede colocar es en pacientes que están haciendo hemorragias, porque como hace una procinesis y hace que haya una procinesis o un movimiento intestinal, entonces esos pacientes terminan haciendo diarreas mucho más violentas y está contraindicado en pacientes que pasan con esto. Muchos pacientes que están haciendo gastroenteritis, pacientes que llegan a los consultorios muy deshidratados, hipovolémicos, hipotensos, hipotérmicos, son pacientes que muchas veces nosotros cometemos el error de colocar una solución Bridgel lactato, que en muchas partes del mundo no es lo mismo que un Harman y aquí lo manejamos de igual manera. Entonces muchas veces cuando colocamos solución de Bridgel lactato, que es una solución muy parecida al plasma, esta solución Bridgel lactato nos puede, inclusive es un poco, nos puede provocar que unos niveles de sodio un poquito altos, nos puede provocar unos daños en el paciente, y sobre todo si el paciente es un paciente hepático, nos puede crear serias lesiones sobre el hígado. Entonces en ese caso toca hacer terapia de reperfusión y colocar la solución Bridgel lactato a un goteo muy lento, muy lento, muy lento, para evitar esa formación de radicales libres en un paciente que que viene enfermo desde hace días, y muchas veces, colegas, cae más mal la aplicación de cristaloides que no aplicarlo. Muchas veces colocamos un cristaloide a un paciente y el paciente termina falleciendo en las próximas horas, y si lo hubiésemos dejado así nos había aguantado 1, 2 o 3 días más, colocando un goteo muy lento al paciente para evitar que el paciente se choque por una terapia de líquidos, y tratar de nosotros de compensar la parte hemodinámica del paciente, y el paciente termina muchas veces falleciendo. Me decía un laboratorio esta semana que yo preguntaba por normosol, que preguntaba por solución de glucosalina, que es una solución de glucosa al 2.5 y solución salina al 0.45 de NaCl, y me tenemos solución salina. Ojo, colega, la solución salina tiene un pH de 5.5, que es un pH ácido, y ese pH ácido no se puede colocar como medio de hidratación en un paciente. La única razón por la cual nosotros debemos de colocar solución salina es en un paciente que viene a consulta con un trauma cráneoencefálico. Si el paciente no viene con trauma cráneoencefálico, sino un trauma de accidente callejero, pero no sufrió golpes en su cráneo, no podemos colocar solución salina. Si tuvo un politrauma y tuvo un trauma de accidente callejero, más se afectó en la parte craneoencefálica, sí podemos colocar solución salina. De resto, no, es mejor no colocarla, más bien colocar unos si tiene trauma craneoencefálico, colocarla, porque lo que hace el paciente por la pérdida de líquidos es un estado es una hipotensión, aunque se presente una hipertensión a nivel craneal. Entonces en este caso sí podemos colocar solución salina, pero si ya viene con otro tipo de traumas en donde no se afectó su cráneo, no hubo un trauma de cabeza, digámoslo así, podemos colocar solución Bridgel lactato sin ningún problema. Pero la mejor solución, colegas, la mejor solución para colocar en un paciente es el normosol o la solución glucosalinizada. Quería mostrarles este caso, pacientes que estuvieron con síntomas y signología de parvovirosis, y fueron 4 pacientes, uno de ellos de Dante, Logan, los llevaron a otra parte, pacientes que ayer cumplieron 3 meses de nacido, nacieron el 14 de febrero, y les presento a Reiser, les presento a... ¿cómo se llama ella? Disculpame. Ganja y
y Danger. Riser, Ganja y Riser. Ya el Logan sí falleció, no lo atendimos en el consultorio, precisamente porque lo que les digo. Quería comentarles eso, ya hablar de sintomatología, de todo esto lo sabemos nosotros como médicos veterinarios. Entonces, señor dueño de mascota, no escatimen llevar su mascota a un buen consultorio médico veterinario, donde un médico de confianza, un médico que tenga preparación clínica en pequeños animales. Y si es su gato, como decía Razón, si es su gato, trato de llevarlo a un médico veterinario que conozca clínica de gatos o que sea especializado en medicina felina. No siendo mal, les habló Juan Carlos, soy veterinario, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449 y mi consultorio Sovida Medicina Veterinaria. Para todos ustedes un feliz día, de Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Para todos ustedes, que la acaben de pasar bien, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias.